exponer sobre la materia de energía, clasificación de la materia, propiedades y cambios físicos y químicos. Estos están compuestos de dos, que es las sustancias puras y las mezclas. Entonces, como sustancias puras, em, podemos decir que es materia con composición física y propiedades características. Entonces, de esta salen los elementos y los compuestos. Elementos tenemos que acordarnos que son los que se encuentran en la tabla periódica. Entonces, es cualquier sustancia pura que no se puede descomponer en algo más simple. Tiene un solo tipo de átomo. Entonces, los compuestos son los que se unen dos elementos o más. Entonces, es cualquier sustancia pura que se pueden descomponer por medios químicos en dos o más sustancias diferentes y más simples. Entonces, están las mezclas, que estas se dividen en dos, que es mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces, acá observamos heterogéneas, son los que se pueden diferenciar a simple vista. Entonces, acá vemos cereales que se encuentran las uvas pasas y granola. Entonces, en la homogénea vemos cócteles, los cuales no se pueden diferenciar de qué están compuestos. Entonces, los tipos de separación para estas mezclas. Hay filtración, decantación, sedimentación, sublimación, evaporación, extracción y centrifugación. Entonces, en la que nosotros utilizamos en el laboratorio, entonces esta es evaporación, lo cual vemos acá en el balón. Vemos sal más agua. Entonces, al colocar a alta temperatura, entonces hay condensador. Entonces, el agua sale y eh, el líquido refrigerante, entonces, que es, sale acá. Entonces, acá vemos la decantación, lo cual es el método eh, que nos ayuda a separar líquido o sólido. Se basa en, en la diferencia de la densidad entre los componentes. Entonces, acá vemos la filtración, donde es como una tecnología para separar sólidos y fluidos, gas o líquidos, a través de un medio poroso o medio filtrante. Entonces, pues conocemos que es el papel de filtro. Entonces, bueno, hay cambios físicos. Como vemos, la estructura de la materia no se modifica, se conserva y sus mismas propiedades o características. Entonces, no varía la composición química de la materia. Eh, lo que se tiene al principio se tiene al final, sino en diferente aspecto. No se forman nuevas sustancias, es como vemos en la imagen. Entonces, el hielo, cuando se derrite, cuando se evapora, queda en agua, pero al principio el hielo era agua congelada, sino que al final quedó agua líquida. Entonces, en base a este estado, hay sólidos, líquidos y gaseoso, que pues las formas, digamos, en el líquido en el sólido son definidas, en el líquido indefinidas y en gases indefinidas. Entonces, los volúmenes de estos son del sólido y líquido es definido y el de gases indefinido. Entonces, las partículas de los sólidos se unen rígidamente y en los líquidos son móviles y unidas. En los gases son independientes y relativamente, pues, lejos de cada uno. Entonces, eh, pues
también se puede observar cuando hay cambios físicos. Se puede observar con el color, el olor, el sabor, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición. Bueno, también están los cambios físicos, que son cuando cambia la estructura interna de la materia y se adquieren nuevas características de antes no se tenían. Entonces, eh, bueno, si se observa precipitación, cambios de color, emisión de luz o calor, efervescencia. Entonces esto también altera la composición química de la materia y dan origen a otras sustancias. Entonces, como podemos observar en la imagen, entonces es como el fósforo cuando se quema, la manzana cuando se oxida, entonces el hierro también cuando se oxida, el papel cuando se quema, cuando lo arrugamos. Entonces, esto también se observa solo cuando la sustancia sufre un cambio en su composición. Y acá les dejo el link para que vean y aclaren más dudas por si las tienen.